También hay un informe del SIPA, el Sistema Integrado Previsional Argentino, que daban a conocer de la pérdida de trabajo de 10.000 puestos de trabajo durante los últimos cada mes, durante los últimos 4 meses, es decir, más de 40.000 puestos de trabajo que se perdieron en los últimos 4 meses. También, con ello, todo el tiempo la actualización de 270.000, 280.000 puestos de trabajo. Los números van en rojo. Mientras tanto, el gobierno nacional mandó a Santiago Ausilio, el presidente del presidente del Banco Central de la República Argentina, ayer en conferencia de prensa, a actualizar, por así decirlo, lo que tiene que ver con la cuestión cambiaria. ¿Y a qué me refiero con la cuestión cambiaria en este sentido? De que el dólar va a empezar a actualizarse de acuerdo a la inflación del mes anterior. Recuerden que había una especie de bandas cambiarias, donde había un mínimo, un máximo, y antes había una tablita. Todo eso el gobierno fue modificando en pos también de lo que le pedía el Fondo Monetario Internacional, de juntar reservas, y sabemos todos que el gobierno lo que menos pretende en este sentido es juntar reservas, porque entienden ellos de que eso va a impactar en la inflación. De este tema y más vamos a hablar con nuestro columnista económico, el licenciado Horacio Robelli, quien tiene la amabilidad de atendernos. Robelli, buenas tardes. Acá Lidia, Rubén y Magalí los saludamos desde Formosa. Gracias por atendernos. Al contrario, muchas gracias a ustedes tres y a los amigos de la radio por la comunicación. Sobre lo último, sobre la cuestión del dólar, ¿qué es lo que dijo Ausilio ayer? Presentó el programa monetario del Banco Central para el 2026. Como bien dijiste vos en introducción, es un programa que no contempla la realidad económica y social argentina. Y lo que único contempla es la presión del Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el Fondo Monetario Internacional está diciendo, señores, ustedes no están comprando dólares, no están acumulando reservas, tienen reservas negativas, porque tenemos reservas negativas. Las reservas negativas, según el Fondo Monetario Internacional, informe del Fondo Monetario Internacional del mes de noviembre, las reservas internacionales del Banco Central son negativas en 16.000 millones de dólares, de los cuales 14.000 millones de dólares deben al Fondo Monetario Internacional. Los otros son por la ampliación de los créditos del Banco Mundial y del BID, y por la colocación de 2 repos. Entonces dice, ustedes tienen unas reservas internacionales negativas en 16.000 millones de dólares, de los cuales 14.000 nos deben a nosotros. Decime cómo van a hacer para pagarnos. A eso se suma otra presión. Hay un banco, cuando Martín Guzmán negoció la deuda, negoció con los banistas privados, que antes de pagar los vencimientos de los títulos, en enero vencen 4.500 millones de dólares de 2 títulos, bono bonario y bono global, lo deben depositar a la plata en el banco de New York Mellon, Boni por sus siglas, Bank of New York Mellon. Ahí deben depositar la plata. Hasta el día de ayer, hasta el día 15 de diciembre, esto no se había hecho, y el Banco de Nueva York también le reclamó a la Argentina, al Tesoro Argentina, que ponga esa plata. No están los dólares, pero quiero dividir las cosas en 2 partes. Con respecto a la presión del fondo, ellos aceptaron la presión del fondo, y lo que dijiste vos, aceptaron ahora, en vez de tener que ellos fijaban el piso y el techo de la banda de explotación al 1%, lo van a ajustar por la inflación medida por índice de precio al consumidor. Con lo cual, por ejemplo, en enero van a ajustar el tipo de cambio en 2,5%. ¿Cuál es el problema? Recordemos que en la última licitación, la del miércoles pasado, en pesos, se renovaron 22,3 billones de pesos, unos 15.000 millones de dólares, un poco menos de 15.000 millones de dólares, pero en pesos, 22,3 billones con B larga de pesos, y se le colocaron tasas del 2,5 al 2,44% mensual. Te das cuenta que si este ajuste, ellos perderían plata. Si este ajuste cambiario, ellos tienen que garantizar, para que queden en pesos, que la tasa que se le paga, esta tasa que va del 2,44 al 2,51% mensual, sea mayor que el 2,5% con el cual estarían ajustando a partir de enero. Entonces acá hay una nueva suba de la tasa de interés. Va a subir la tasa de interés para que no se pasen al dólar. Vos pensás que los ahorristas, por llamarlo de alguna manera, los especuladores, tanto del mercado local como del mercado extranjero, compran pesos, y el peso sube más que el dólar, porque después van a comprar más dólares. Sí. Pero si el peso sube igual que el dólar, y el dólar dice que va a subir igual que la inflación, 2,5%, ya no es tan atractivo comprar títulos públicos ajustados a una tasa menor que la inflación. Entonces acá es donde el gobierno empieza a desafinar, porque no sabe cómo va a seguir con esto. Esta es la apariencia. Ahora, acá hay un trasfondo mucho más importante.
balance cambiario del Banco Central de la República Argentina. Balance cambiario del Banco Central de la República Argentina. Publicado por el Banco Central de la República Argentina con la firma de Santiago Bausili. En los 10 primeros meses de este año, hasta octubre, todavía no está publicado el de noviembre, hasta octubre se fugaron 34.420 millones de dólares. Es fácil de ver, uno se pone en Google, Banco Central, solapa publicaciones, balance cambiario es el ítem, balance cambiario, la fuga de capitales, la compra de personas humanas, lo llama así la contabilidad del Banco Central, fue por 34.420 millones de dólares acumulados en 10 meses. 34.420 millones de dólares. Fíjate, tenemos reservas negativas en 16.000 millones de dólares. Vos tenés que ricos de este país compran 34.420 millones de dólares. Esta es la condición por la cual los empresarios, y lo que está diciendo vos, inclusive los industriales, pese a que están perdiendo plata porque están desindustrializándose, Arcor y Molino de la Plata en el último trimestre que presentaron la bolsa dio negativo, pero sin embargo tuvieron fuertes ganancias antes y con ese aumento de los precios que tienen ellos compraron dólares baratos y los fugaron. 34.420 millones de dólares, mucho más de lo que es la reserva del Banco Central. Tal cual. ¿Y esto cómo va a impactar en la microeconomía esta decisión del Banco Central? ¿Va a haber una devaluación? Seguro, va a haber un aumento de precios y va a haber mayor recesión, porque el que tiene deuda con una tarjeta de crédito o tiene deuda comercial, le va a ser más cara la tasa. La repercusión inmediata es que va a subir la tasa de interés, porque si no se pasaría a dólar. O sea, el Banco Central le cede este gobierno, Milei no maneja nada, lo que manejan el gobierno, que son Caputo y Bausili, le ceden a la presión del Fondo Monetario Internacional de ajustar la banda de flotación por el IPC. Pero a su vez, para que no se pasen al dólar, tiene que subir la tasa de interés. Entonces, el resultado va a ser, va a subir la tasa de interés, va a subir tanto la activa como la pasiva. La pasiva para que no se pasen a dólar, pero la activa, todos aquellos que tienen deudas en pesos, en tarjeta de crédito, descubierto en cuenta corriente, van a pagar mucho más cara la tasa de interés. Y ese aumento de la tasa de interés prende la economía y aumenta los precios. Pero la tasa de interés para lo de la mínima nada más, para aquellos que financian la tarjeta. Para todos. La tasa de interés, las grandes empresas tienen la posibilidad de colocar deuda afuera, pero las grandes empresas como Molino de la Plata, Arcor y Molino de la Plata, le dio negativo en el balance que presentaron la bolsa porque pagaron, ellos se financian su capital de trabajo, sus gastos corrientes se financian con el sistema bancario, y le dio negativo. Ahora va a ser peor, porque va a subir más la tasa de interés. Subió la tasa de interés porque, en realidad, en agosto y septiembre, con las elecciones, le subió la tasa de interés. Estamos hablando que presentaba balance al tercer trimestre, y estoy seguro que octubre también le dio negativo. También le dio negativo a los bancos. Robeli, y en lo que tiene que ver con respecto a la cuestión de la reforma laboral, porque hay un ítem que tiene que ver con respecto a de dónde van a sacar los fondos para las indemnizaciones. Van a desfinanciar una parte del ANSES, del activo de los trabajadores, y tratar de explicarnos en ese sentido de cómo va a funcionar eso. El proyecto de ley de reforma laboral es de terror por la que ni la revolución libertadora del 55 tiene el grado de pérdida de derechos de los trabajadores como tiene este engendro que ellos mandan como modernización laboral. Lo que acaba de decir vos, ellos crean un fondo de asistencia laboral. No es un fondo de asistencia laboral, es un fondo de despido. Y lo van a pagar los empresarios, tienen que pagar el 17% de aporte previsional por cada trabajador. Bueno, van a pagar 13. ¿Por qué? Porque 3 puntos se lo van a crear para este fondo de despido, que ellos llaman Fondo de Asistencia Laboral. Con ese nombre falso de Fondo de Asistencia Laboral, queda un fondo de despido para que ese fondo común de lo en vez de aportar al ANSES, y por lo tanto, como dijiste bien vos, desfinancia el sistema previsional, pero también desfinancia el sistema del seguro de salud, porque los empresarios tienen que pagar el seguro de salud por las obras sociales, 6 puntos y ahora van a pagar 5 puntos por cada trabajador. 6% del salario van a pasar a 5% del salario, y de los aportes previsionales van a bajar 3 puntos porque van a crear este fondo de asistencia laboral que en vez de ir al ANSES, en vez del sistema previsional, va a ir a este fondo de desempleo. ¿Y quién lo va a manejar eso? ¿Eso tiene alguna especificación? ¿Van a crear una especie de FJP como fue en los 90s? ¿Quién va a manejar esos fondos, esos 3%? Bueno, por ahora lo va a seguir
manejando la Secretaría de Trabajo, o sea, dentro del Ministerio de Capital Humano lo va a manejar la Secretaría de Trabajo, y la parte de ese fondo. Pero es probable que lo que decís vos, porque también es una presión del Fondo Monetario Internacional de que el sistema tenga su propio sistema de capitalización, que se financien las empresas con el sistema de capitalización. Entonces hicieron lo mismo que hicieron con Ben. Es probable que termine así. No lo está diciendo el proyecto, pero sería una correcta lectura del trasfondo del proyecto laboral de que se cree, que se vuelvan a crear los fondos de pensión, las AFP, las administradoras de fondos de jubilación y pensión privados. Es probable. Horacio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? De este lado te saluda Magalí. Bueno, me gustaría que hablemos un poquitito de consumo, Horacio, porque sabemos que el consumo es el motor del 70% del PBI argentino. Pero ¿cómo planea este gobierno sostener la actividad económica si los ingresos de los trabajadores y de los jubilados, ni qué hablar, siguen perdiendo mucho contra la inflación y de servicios y también, por supuesto, de los alimentos? Porque no les interesa que consumamos nada. Esto es una colonia. Para el payaso que tenemos como presidente, el servil de Trump, es una colonia más. No necesitan bombardearnos como hacen o robarnos un buque petrolero o bombardear a los pescadores como hace en Venezuela. Acá, directamente, todo el equipo económico lo maneja el JP Morgan. Todo el equipo económico. Y Milei es un payaso que acepta todo lo que le dice Trump. Firmó, el 13 de noviembre firmó junto con El Salvador, Ecuador y Guatemala una rendición incondicional a lo que le dice Trump. ¿Qué dice Trump en ese acuerdo? Que vamos a regirnos por las normas de ellos. Y hoy vos tenés dos grandes empresas que producen maquinarias agrícolas en la Argentina, nacionales. Está Macerpar y una extranjera, pero nacionales son Roque Basali y Metalflor. Metalflor, el Banco de Estados Unidos, el Banco Estatal de Estados Unidos dio un crédito de 50 millones de dólares para que compre maquinaria usada de Estados Unidos. Y por lo tanto no lo van a producir acá, sino que va a importar las máquinas, la va a readecuar para poder utilizarlas acá, es lo único que van a hacer, pero van a dejar de producir máquinas. No quieren que produzcamos ni que consumamos, cuando menos consumamos mejor, porque cuando menos consumamos nosotros más exportamos. Ellos quieren que nosotros no consumamos energía, no consumamos alimentos, no consumamos nada. Cuando menos energía consumamos, cuando menos minerales consumamos, cuando menos alimentos consumamos, mayores son los saldos exportables. Una factoría exportadora. Quieren que exportemos todo y que la Argentina no consuma nada. Pero también depende de qué. Ninguno consuma. Que los trabajadores que estén sin trabajo sigan precarizados, se los precariza más. El modelo es Perú, no lo dice el imbécil del presidente que tenemos, lo dice Caputo y Bausili. Sí. El modelo es Perú, donde es estructural la falta de derecho laboral de los trabajadores. Es toda la historia. Nosotros, también, gracias al peronismo, tenemos una rica historia de derecho laboral. Y esto es lo que quieren anular con este proyecto, este engendro que llaman de monetización laboral. Por lo tanto, lo que está contando vos es consecuente de esto. No quieren que consumamos carne porque la exportamos. Nosotros por lo menos teníamos, ¿por qué consumimos asado, chinchulines, vacío, la visa de la semifinal? ¿Por qué? Porque no se exportaba el cuarto delantero y el cuarto trasero. Ahora los chinos no compran toda la red. Yo le tengo que comprar carne, tengo un perrito, un cuquito de un departamento, un cuquito de 10 kilos, y le compro osobuco. Y me sale 7.500 pesos el kilo de osobuco. Sí. Que es puro hueso y un pedazo de carne. O sea, vos te das cuenta de lo ridículo de todo esto. Esto es que no quieren que consumamos nada y quieren que exportemos todo. Por eso hacen esto. ¿No? Además depende también... La economía cae en recesión, que caiga en recesión. Sí. Se lo dijo Caputo a los empresarios. Tienen que importar, importen. Tienen que importar, importen. Roeli, pero depende también de qué es lo que quieren importar. Si es materia prima, sí, como tal, pero el producto elaborado como tal, no. Porque, a ver, lo de Whirlpool, por ejemplo, deja las claras eso. Whirlpool dejó de producir línea blanca y se encargó de importar. Y en este sentido depende qué es lo que vamos a exportar y qué vamos a importar. Importar, yo te voy a decir lo mismo que dijo Pablo Roca en el Día de la Industria. Dijo que en el año 2024 se importaban 10.000 heladeras por mes y ahora se importan 80.000. Sí. Dijo que se importaban 5.000 lavarropas por mes y ahora se importan 87.000. En el 2025, 87.000 lavadoras por... Vamos a importar todo y no vamos a producir nada. También alimentos vamos a importar. Vos fíjate, donde los rubros donde más se cayó la actividad es en alimentos y en productos textiles. Bueno, donde más aumentó la importación y electrodomésticos, donde más aumentó la importación es en bienes de consumo. Y los bienes de consumo es en alimentos. Acá vos podés consumir jamón de Noruega,
de España, podés consumir lo que quieras vos. Claro, los ricos pueden consumir eso, le importan, y producimos cada vez menos nosotros. Y a su vez, vos te podés encontrar con naranja de Egipto, te podés encontrar con cualquier cosa acá. Importan todo. ¿Dónde importamos? Productos textiles. La industria textil cierra una tras otra. ¿Dónde importamos? En electrodomésticos, en computadoras, en telefonía. Importamos todo. O sea, el modelo es ese, es un modelo donde el pueblo argentino no existe, no piensa. De hecho, los que lo votaron, los 9.340.000 personas que lo votaron, el 1% se beneficia con esto, pero el resto son trabajadores, son jubilados, son precarizados o son desocupados y lo votaron. Entonces, Robeli, ¿qué tal? Conciencia que el pueblo argentino debe conciencia que este es un modelo que beneficia a una minoría. Me gusta la energía que le pone Robeli. Robeli, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lidia Viera lo saluda. ¿Me puede sacar de una pequeña duda que tengo? Se habla de más de 40.000 empleos perdidos por los últimos 4 meses. ¿Estamos ante un fenómeno coyuntural o ya es una tendencia estructural? Es estructural. Y en realidad, yo te voy a decir, ellos sacan... Julio Cordero, que es el actual secretario de Trabajo, trabajó 30 años en Techín. Llegó a ser director de Relaciones Laborales de Techín. O sea, es un hombre que conoce bien España. Ellos tienen el Ministerio de Trabajo, lo que era Ministerio de Trabajo y ahora Secretaría de Trabajo, publican un boletín que se llama BEL, Boletín de Estudios Laborales. Según el Boletín de Estudios Laborales, según ellos, no es que sea la realidad, según ellos, según el estudio, comparan noviembre del 2023 contra octubre del 2025. Se perdieron 253.000 puestos de trabajo. Eso dice el Boletín de Estudios Laborales, pero a su vez la Unión Obrera Metalúrgica, la UOM, dijo que en el mismo periodo se perdieron 26.000 puestos industriales, 26.000 puestos de trabajo industriales. Y después, como dijeron ustedes recién, el CEPA, que es un centro de estudio que dirige Hernán Lecher y Julia Estrada, el CEPA dice que el sector público perdió en el mismo periodo, siempre noviembre 2023 contra octubre 2025, 26.988 puestos de trabajo en el sector público. Pasaron de tener la Administración Nacional 220.922 empleados y ahora tienen 194.934. Estos son datos oficiales. Está demostrando que esto es algo estructural. La caída del empleo, la caída del salario, la caída del consumo forma parte de un país, una factoría exportadora. Vienen por nuestro petróleo, por el gas, por el uranio, por la tierra rara, por el litio, por la carne, por la soja, por el maíz, por el trigo. Lo que menos le interesa son los argentinos. Lo dijo un cipayo de ellos, se llama Demian Reidel, también trabajó 15 años en el JP Morgan, que es el actual presidente de NASA, Nuclear Eléctrica Argentina, cuando dijo, la Argentina tiene todo, lo único malo que tiene son los argentinos. Tal cual. Robeli, muchísimas gracias, Robeli, que tenga un buen resto del día. Nos vemos la semana que viene, ¿le parece? Cuando ustedes quieran, y muchas gracias por la comunicación. Muchísimas gracias. Horacio Robeli, licenciado en Economía, en esta columna charlando un poquitito de todo lo que fue la semana económica en nuestro país, las novedades del fondo, en realidad la iniciativa del Fondo Monetario Internacional, exigiéndole al gobierno nacional que haga algo respecto de las bandas cambiarias, que ahora se va a ajustar respecto de la cifra de inflación del mes anterior. O sea, es un bardo medio raro esto, todo lo que les estoy contando, pero le va a cambiar considerablemente las condiciones de vida a todos nosotros, porque se va a notar mucho en precios, y por ahí supuesto, va a estar el impacto, digamos. El impacto va a estar muy fuerte en los precios a partir del 1 de enero, porque esto lo que anunció el Banco Central de la República Argentina el día de ayer va a empezar a regir a partir del 1 de enero y va a tener sus consecuencias durante todo el año que viene. Ojo, no lo hacen no por una cuestión meramente voluntaria propia del gobierno, sino más bien por una imposición del Fondo Monetario Internacional, que le está exigiendo al gobierno nacional desde hace ya mucho tiempo que junte reservas, y el gobierno nacional lo que hace es todo el tiempo no juntar reservas, porque si junta reservas, sale al mercado a comprar, hace que se encarezca el precio del dólar, y con ello por supuesto una devaluación y que se impacte en precios. Y lo que busca siempre el gobierno de Milei y este modelo básicamente es tener un dólar planchado, un dólar barato, ingresos nulos, por así decirlo, no dar incrementos salariales en este sentido, expulsar la mayor cantidad de gente del sistema, y con eso tienen el jardín en orden, por así decirlo.
es para, a grandes rasgos esto es lo que, para poder explicarlo de manera simple todo esto. Pero bueno, ahora con estas nuevas exigencias se le empieza a desbarajustar los índices al gobierno, que ya no va a poder salir a celebrar la baja de la inflación, porque estamos en promedio de 2,3, 2,5% en los últimos meses, y es una inflación muy alta, es la más alta de la región. Ustedes empiezan a rastrear inflación en Chile prácticamente no hay, 0,3%. Pero en Paraguay tampoco. Pero es como que le va a seguir exigiendo cada vez más, no va a quedar ahí nada más. No sé si es que le va a exigir, pero lo que le pide todo el tiempo es que junte reservas, y lo que hace el gobierno es todo el tiempo tratar de, la esencia del gobierno es todo el tiempo conseguir dólares del sistema financiero internacional a una baja tasa de interés, tratar de bajar el riesgo del país para tener un buen resultado, por así decirlo, y de esa forma lo rolean, el famoso rollover. Ellos dicen todo el tiempo rollover, que es patear la deuda gigante y que ingresen los dólares en concepto de deuda. Pero la cuestión es que en algún momento la deuda hay que pagarla como tal. Sí, no solo los intereses. No solamente los intereses. Claro. Si los intereses de deuda son de una manera astronómica, imagínense el capital, o sea, solamente el capital. Y tiene por lo menos 3 grandes pruebas de fuego. Una va a ser en el mes de enero, y la otra va a ser en el mes de julio, y después va a haber otra en el mes de noviembre. Y ahí son verdaderamente lo que el gobierno va a tener que ver de dónde saca los fondos, y muchas veces sacar los fondos significa seguir recortando, y va a haber un momento en el cual ya el límite de recorte va a ser absolutamente nulo, y vamos a ver de dónde van a terminar sacando. Y insisto con esto también, va a tener que pagar con recursos naturales, o sea, vamos a tener que pagar con el agua, vamos a tener que pagar con las tierras raras y otras cosas. Bien, 26 minutos pasaron de la hora 14 en toda la República Argentina. Vamos a una pequeña pausa, escuchamos algo de buena música y ya volvemos.